Bueno, lo primero es que voy a ver acá, abro mi Excel y empiezo. ¿Cuánto fue el consumo? ¿No? Que al final es lo que tenemos determinado acá. ¿Cuánto fue el consumo del cliente? Esa viene siendo la entrada, ¿verdad? El consumo del cliente. ¿Ok? Y voy a dejar aquí una casilla, o lo voy a poner acá mejor, una casilla, para poder escribir el consumo del cliente, ¿no? Este lo voy a expresar en pesos mexicanos, MXN, y me voy aquí a número, moneda, y voy a irme donde dice Español México. ¿Sale? De tal manera que aquí ya se ve, ya me lo expresa en pesos mexicanos, ¿no? Y de este lado voy a poner las reglas. Y las reglas van a tener un rango mínimo y van a tener un rango máximo. Esto me lo está dando el problema, ¿no? Esto yo no lo estoy inventando, me lo da el problema, ¿no? ¿Vale? Y voy al problema otra vez y veo los rangos que me dice 0 y 100. 0 y 100. Eso simplemente lo escribo, ya me lo da el problema. Ok, es bien importante. Y acá, instrucción. Ok, y en la instrucción, ¿qué me dice? Si está entre 0 y 100, entonces yo le doy 10%. Voy a la siguiente condición, y la siguiente condición me dice entre 100 y 200, 20%. Entre 100 y 200, 20%. ¿Okay? Y por último, mayor a 200 o más, 30%. ¿Ok? Aquí lo único que hice fue centrarlo para que todo quede en el medio, ¿no? Y después me dice también que al valor que sobre, yo voy a tener que agregarle un 16% de IVA. IVA, 16%. Ese es el IVA de México. ¿Qué es el IVA? Pues el IVA es el impuesto al valor agregado, ¿no? Todos los productos tienen un IVA. Tenemos que pagar un impuesto por comprar ese producto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo ya los datos. ¿Cuánto fue el consumo del cliente? Entonces acá yo voy a poner monto de descuento también. Como lo voy a expresar en monto, yo voy a irme otra vez moneda y que esté en pesos mexicanos. Ahí está. Y después es monto a pagar por el cliente sin IVA. ¿Ok? Y luego viene IVA a pagar por el cliente monto total a pagar por el cliente. Okay. Ahí están todos los que yo voy a tener, y este que yo tengo aquí es en lo que al final el cliente tiene que pagar. ¿Okay? Y ahí es cuando ya viene lo interesante. Hay que empezar a meter las fórmulas. ¿Y qué fórmulas voy a tener? Las fórmulas condicionales. Vamos a utilizar ¿qué? La condicional sí. Y vamos a utilizar la condicional y, ¿no? Como expresa el problema.
Aquí ya viene el problema, miren, dice sí y, sí y, sí y entonces. Entonces, viene el sí, viene el y, dos puntitos, entonces. ¿Ok? Solo que en el Excel, el entonces se escribe con punto y coma, no dos puntos, punto y coma. Vean, ahí va la fórmula, ustedes tienen que estar revisando la ventanita de acá arriba, ahí va a aparecer. Sí. El consumo del cliente, que es esta celda que está aquí, que es la celda C2, este consumo, perdón, antes de eso es sí, y voy a decirle al Excel que me considere un I, para decir que el consumo está entre un rango y otro. Sí y, abro paréntesis otra vez, sí y, el consumo del cliente, que es la celda C2, es mayor que 0, pongo punto y coma para separar, es mayor que 0 y menor o igual que 100, hay que tener bien en cuenta menor o igual. Se fijan, acá es solamente mayor que, en el otro es menor o igual que, porque aquí en el primero es no quiero que tome el valor de 0, pero en el segundo sí quiero que tome el valor de 100. Cierro paréntesis, ya puse mi rango, entonces, punto y coma, entonces, entonces, $10 multiplico 10%, que es el G3, por el consumo, que es C2. Cierro paréntesis. ¿Sale? Aquí me arrojo un falso, porque aquí yo tengo 0. Yo tengo 0 y yo le estoy diciendo que sea mayor que 0, que es el de 3. Si yo a la fórmula aquí le pongo mayor o igual, sí me toma el 0. Entonces ya me da 0. ¿Ok? Pero si yo se lo quito, me va a dar un falso. ¿Ok? Eso es bien importante. Esa es la primera condición. Ahora, oye, pero es que yo no quiero que me dé el falso. Yo quiero que, si en lugar que me dé falso, continúa la siguiente condicional. Entonces, yo le pongo punto y coma y abro la siguiente condicional. Si, ok, nuevamente, y está dentro del siguiente rango, si C2, que es el consumo, mayor que 100 y el consumo menor o igual que 200, cierro el paréntesis, entonces me voy 20%, que es el G4, por el consumo. Sigue siendo falso, ¿no? Entonces, me sigue dando falso. Ahora me falta meter lo siguiente, sigue siendo falso. Me falta el siguiente rango. Entonces ya tengo el primero, el segundo. Ahora, si es algo diferente a estos dos rangos, entonces que me considere el último, 30% por el consumo. Un error. ¿Okay? Entonces lo que yo estoy poniendo aquí es si el consumo está entre 0 y 100, multiplica el consumo por el 10%. Si está entre 100 y 200, multiplica por 20%.
Si no está en ninguno de estos dos, pues va a ser o menor que 0, o menor que 1, o mayor que 200. Entonces multiplica 30% por el consumo. Y ya, me da el 0, ¿no? Entonces, ahí termina, ese viene siendo el monto del descuento. Ahora, el monto a pagar por el cliente sin IVA, pues va a ser el consumo menos el descuento. ¿Ok? Ahora, el IVA a pagar por el cliente va a ser el monto a pagar sin IVA, por el 16%. Y el monto final va a ser el IVA más el monto a pagar por el cliente con el descuento. Y terminamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues comprobar si todo funciona. Y vamos a ver si es 15 pesos. Ahí está. Me multiplicó 15 por 10%, que es 1.5. Entonces, ¿qué es el monto a pagar sin IVA? Es el 15 menos el 1.5, me da 13.50. El IVA va a ser 13.50 por 16%, 2.16 pesos. Y el monto total a pagar por el cliente es 15.66. ¿Ok? Ahí está. Y yo le cambio. Si le pongo 20, me hace el siguiente cálculo. Si le pongo 180, me hace el siguiente cálculo. Pongo, sale 200, cálculo 400, es el cálculo 180, 174.7, y ahí va, ¿ok? Así de sencillo, ¿no? Y ahí ya comprobamos que el algoritmo funciona, ¿ok? Vamos a continuar viendo lo siguiente, hacer ahora el ejercicio a practicar utilizando las mismas reglas, ¿no?